Vamos a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios 12, verso 8, dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu. Una lista de los dones espirituales. 3 hasta aquí. Ya estudiamos la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Ahora vamos a estudiar el don de fe. Recuerde usted que la carta a los Corintios tiene como tema principal, que recorre las diferentes unidades o perícopas que la componen, el cuerpo. El cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo, que constituye una parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que a lo largo de la carta se ha estado hablando de quién es la iglesia, por qué no debe haber divisiones ni pleitos en la iglesia, por qué no debe de haber pecados en la iglesia, por qué nuestro cuerpo debe guardarse para Dios y es propiedad de Dios. ¿Sí va recordando los capítulos que estoy mencionando? Estoy en el 5, en el 6... De ahí el matrimonio, la consagración, y luego, ¿por qué no hacer que el cuerpo de Cristo tenga comunión con ídolos que no son de Cristo? La cuestión de los ídolos, la cuestión de los apóstoles, de los ministerios, la cuestión de la cena del Señor, del orden del varón y la mujer, y ahora los dones espirituales. El don de la palabra de fe. Durante esta semana tuve la oportunidad de ser invitado a un diplomado allá por Ecatepec, que conoce a nuestra hermana Fabi, ¿verdad? Para compartir un poco sobre filosofía y ciencia y fe. Pero evidentemente al hablar de la fe, explicaba yo el asunto de qué es verdaderamente la fe. Y para culminar en lo que es el don de fe, vamos a platicar primero un poquito de qué es la fe. Pero para saber qué es la fe, quisiera que primero pensemos en lo que no es la fe. ¿Qué no es la fe? Porque hay varias acepciones o concepciones equivocadas acerca de la fe. Quizá la primera tiene que ver con la idea de que la fe es un poder de la mente, un poder en sí mismo, creer una cosa, visualizarla, decirla, repetirla. Para algunos sería suficiente para obtener cosas. ¿Usted quiere ser una persona rica? Lo único que tiene que hacer, pues es desearlo, pensarlo, proclamarlo, y entonces usted se va a volver una persona rica. Esto es falso. Eso no es la fe. No hay ningún pasaje de la Escritura que nos diga que eso es la fe. Esa idea más bien proviene de los orientalismos, de influencias de tipo budista, donde la realidad que vemos y tocamos no es la verdad, sino mera ilusión. La verdad, en cambio, está en la mente. Y la mente tiene el poder de transformar eso que está allá afuera, que es ilusorio. Se supondría que a través del poder de mis pensamientos yo puedo cambiar las cosas.
Si usted se fija en esta postura, que no es bíblica, le estaríamos dando un lugar, un reconocimiento de poder a una fuerza que no es Dios. Estaríamos haciendo de la fe un ídolo. Y estaríamos tratando de convertirnos a nosotros mismos en seres poderosos que pueden usar esa energía para conseguir lo que nosotros queremos. En cambio, el cristianismo se trata de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El cristianismo es confesar a Jesús como nuestro Señor, y el Señor es el que manda. Cuando Pablo empieza a hablar de los dones, y ya lo leímos, dice en primer lugar, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero llamar a Jesús Señor significa estarlo reconociendo como el que debe gobernar nuestras vidas y por tanto nosotros, como sus siervos, los que queremos hacer su voluntad. Entonces, si yo digo, quiero un carro de lujo y empiezo a imaginar cuál carro quiero, y hasta quiero ser muy específico, quiero tal marca, quiero tal modelo, y lo empiezo a repetir y empiezo a hacer toda mi concentración y mi energía para decretar, proclamar o como le quiera llamar, que voy a tener ese carro. ¿Estoy buscando la voluntad de Dios o la mía? Estoy buscando la mía, ¿ve? No solo estoy buscando mi voluntad, sino que estoy fortaleciendo mi deseo de cosas materiales. Si yo buscara la voluntad de Dios, tal vez Dios no quisiera eso para mí. De hecho, lo que más me importaría ni siquiera sería lo material, sino cada día amar más a Dios, poder servirlo, poder entender lo que Él quiere, poder apartarme de mis pecados. Me interesarían otras cosas, ¿sí me explico? Pero cuando la gente sigue empeñada en conseguir lo que quiere, por ahí hay un libro que se llama La Cuarta Dimensión, e incluso ese libro dice que si usted quiere un marido, tiene que escribir todas las características del marido, que como usted lo quiere. Poner ese letrero en el espejito del baño para que todo el tiempo usted esté proclamando, concibiendo en su mente una realidad que va a llegar y entonces le va a llegar ese marido. ¿En qué momento cambiamos de poner a San Antonio de cabeza a hacer una lista para que por fe nos llegue el marido que queremos? Evidentemente eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, la primera cuestión que la fe no es que la fe no es un poder. La fe no tiene poder. La fe es confianza, aunque la raíz sea la misma, pero nos puede ilustrar mejor. Imagine usted que el papá le dice a su hijo pequeño, arrójate a mis brazos. Y el hijo pequeño que confía en el papá, que sabe que su papá lo quiere, se avienta y sabe que su papá lo va a recibir en sus brazos. Eso es la fe. ¿Tiene poder? Eso que el niño está aceptando y creyendo, ¿tiene poder? No tiene ningún poder. ¿Quién tiene la fuerza para recibir al hijo en sus brazos? Pues el papá. ¿Me explico? El poder es de Dios, no de la actitud que nosotros deberíamos tener de entrega y confianza en el Señor, pero el poder es de Dios. Es de Dios. Por eso, también diría de una vez que la fe no es superstición. Y con esto quiero dar respuesta tanto al no creyente, a quien le parece que toda fe es superstición, como al creyente que a veces en vez de fe
acepta la superstición. ¿Cuál es la diferencia? La superstición, terreno en donde entra o se mueve la magia, la hechicería, la brujería, todo eso es superstición. Es, en primer lugar, la suposición de que nosotros podemos manejar poderes naturales, sobrenaturales, espirituales. Hay poderes que están en lucha, que obedecen a ciertas reglas, a ciertos conjuros, a ciertos ritos, y que nosotros vamos a tener el poder de manejarlos, de controlarlos, de usarlos en nuestro beneficio o incluso para dañar a otros. En las concepciones de las religiones paganas incluso, los dioses mismos están sujetos a esas leyes y a esos poderes, de tal manera que los dioses luchan unos con otros y los hombres tienen que hacer sacrificios para aplacarlos o para hacer propicios a esos dioses, o para que un Dios que me favorezca me pueda defender de un Dios que no me quiere. Pero nosotros no manejamos poderes, ni hay personas especiales que manejan poderes. Y estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Ese es nuestro tema. Pero no crea usted que los dones del Espíritu Santo son personas que manejan poderes. Acuérdense que el verso 7 dice: y hay diversas operaciones, pero Dios es el que obra todas las cosas en todos. Los dones espirituales son Dios mismo actuando a través de nosotros. No somos nosotros con poderes especiales. Eso pertenece a la superstición, a las religiones paganas donde los sacerdotes supuestamente poseían poderes que el resto de los mortales ordinarios no poseían. No se trata de eso. La superstición, además, busca la solución de problemas. La superstición no busca la entrega a Dios, la entrega de la persona a Dios. La superstición busca la solución de problemas. ¿Para qué va una persona con el brujo? Pues para que le haga un amarre y regrese el ser amado, ¿no? Para que le quite la salación porque no le ha ido bien en su trabajo. Desgraciadamente, hoy hay un sincretismo, es decir, una mezcla de cristianismo con supersticiones. Uno de los casos más claros es Pare de Sufrir. La gente va a Pare de Sufrir, lo pueden ver en los programas de televisión que tienen, a que le resuelvan los problemas. Evidentemente la solución de esos problemas va a estar siempre y cuando se haga el rito adecuado. La oración fuerte, la ofrenda, el agua bendecida, la rosa de no sé dónde, la piedrita de David que mató a Goliat, etcétera, etcétera, ¿no? La foto que usted va a llevar para que la bendigan, o la adivina que está ahí junto a ellos para decir: lo que pasa es que la persona fulana tiene un hechizo y primero lo tenemos que deshacer. Todo eso es superstición. Y la persona, por lo general, aunque tiene hambre de Dios, o mucha gente puede tener hambre de Dios, está siendo mal orientada porque se le está enfatizando la solución de los problemas, no la entrega a Dios. Y se le está vendiendo una promesa falsa, una esperanza falsa y mentirosa, que con ese rito, con esa oración o con ese dinero que va a dar, el problema se va a desaparecer. Y eso, como digo, es una mentira. La superstición entonces cree en poderes que no son Dios.
espera en personas que no son Dios y busca ante todo la solución de los problemas. Por supuesto, la superstición no tiene fundamento bíblico. No tiene. Usted puede buscar pasajes y no las hay. Desgraciadamente en la iglesia cristiana han entrado muchas supersticiones. Aunque algunas veces las he mencionado, perdóneme si vuelvo a decir alguna. Por ejemplo, en el caso de las reliquias. Es que si tú visitas o si tú besas este clavo de la cruz de Cristo, se te van a perdonar años en el purgatorio. Es que si tú visitas este lugar en donde hay un frasquito que tiene gotas de la leche de María, Dios te va a bendecir. Pero no solo eso, también se venden en las iglesias o en algunas, aclaro, algunas iglesias evangélicas, frasquitos de aceite para que usted vaya y lo ponga en su puerta y con eso usted suponga que los demonios no pueden entrar. Eso, fetichismo, superchería. Recuerde un salmo que dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay superchería. Creer en las mismas cosas que la gente que no conoce a Dios cree es superchería. Si usted tiene una vecina media bruja, y no todas las brujas son feas, no se vaya con la finta, y esa vecina le echa sal en la puerta, si usted es un cristiano supersticioso, le va a dar miedo, va a cubrir su casa con la sangre de Cristo y va a orar que se le regrese el mal a la vecina. Pero si usted no es un cristiano supersticioso, usted pues le va a dar una cierta sonrisa y va a decir, eso no sirve para nada, solo desperdició su sal la pobre vecina, y le voy a demostrar el amor de Dios. ¿No? No le preocupa eso. Si sus vecinos ponen allí en el edificio o en la calle donde usted está una escultura de la Santa Muerte, y si usted es un cristiano supersticioso, va a estar muy preocupado. Va a ir con el pastor para que le dé un poquito de aceite para echarle ahí a la estatua y combatir a las potestades diabólicas. Pero si usted no es un cristiano supersticioso, eso no le preocupa. Al contrario, usted va a buscar el momento oportuno para hablarle a ese vecino de Cristo. Recuerde, alguna vez le platicaba de una película cristiana desorientada, que se llama La Santa Muerte, ¿no? Y bueno, que se supone que está mostrando que la Santa Muerte es un demonio y que la gente pues tiene que convertirse a Cristo, pues hasta ahí está más o menos bien. Pues la Santa Muerte no es ningún demonio, pero la doctrina equivocada sí es demoníaca. Pero cada vez que la cámara enfoca una figura de la Santa Muerte, les decía que ponen un sonidito así de como diciendo, no, si esto es muy poderosa la Santa Muerte, ¿no? O sea que el no creyente en Jesús que atribuye poderes a la Santa Muerte y el cristiano supersticioso están iguales, los dos están pensando que la Santa Muerte tiene un poder. Ese es un tema que vimos en Corintios 8, Corintios 10, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque la fe no es superstición. Para que la fe sea fe, se requieren varias cosas. Primero, que sea una actitud de entrega a Dios. Hay una gran diferencia entre pedirle a Dios la solución de un problema y entregarle mi vida. ¿Verdad que hay mucha diferencia? La fe es entregarle la vida a Dios.
Si me resuelve el problema o no, eso es secundario. Si me resuelve el problema o el problema se vuelve más grande o me llegan otros 2 o 3 problemas, eso no importa. Se trata de entregarle la vida a Dios. Piense siempre en esa relación amorosa. Imagínese que le dicen a la novia que se está casando, ¿aceptas a fulanito por esposo? Y ella dice, ¿tienes carro? Así somos con Dios, ¿no? Señor, vengo para que me des salud, porque estoy muy enfermo. Y Dios no te sana, pues ya no vengo, pues Dios no me contesta, Dios no existe, eso no funciona. Solo veníamos buscando que Dios nos diera algo. La joven que dijera sí en esa ceremonia de boda, no esperaríamos que esté más interesada en lo que el novio tiene, sino en entregarse a él, ¿no? ¿No será Dios más digno de que nos entreguemos a Él o de que vengamos a pedirle cosas? Bueno, primera cosa, la fe es entrega. Más adelante voy a ampliar eso. Segundo requisito de la fe, tiene que estar aquí. Lo que usted acepta, lo que usted vive, lo que usted obedece, lo que usted cree, tiene que tener sustento aquí. Si no lo tiene, su fe es falsa. Hasta el diablo nos puede invitar a tener una fe falsa. Según el Evangelio de Mateo, la segunda tentación que tuvo Cristo en el desierto, el diablo le decía, arrójate de lo más alto porque Dios ha prometido que no te va a pasar nada. Aparentemente el diablo lo está invitando a tener fe, ¿no? Pues no confías en Dios. No, Dios ha prometido cuidarte, protegerte, pues aviéntate. La fe debe tener sustento correcto, porque ahí en ese ejemplo que les doy, el diablo está usando la Biblia, escrito está, a sus ángeles mandará. Hasta el diablo usa la Biblia, Para los hermanos supersticiosos que ponen la Biblia abierta en su casa. Digo, yo la tengo abierta en mi casa, pero no para que me cuide la casa, ¿no? Sino porque pues es un símbolo del lugar central que debe tener en la casa. Si usted llega a una casa y lo primero que se encuentra es una pantallota de 27 pulgadas de televisión y ni una Biblia, ya sabe cuál es el centro de interés en esa casa, ¿no? No estoy diciendo que no tenga tele, solo estoy diciendo qué lugar ocupa la tele. Hay quien tiene una tele en cada cuarto y ni un libro. Bueno, ya me estoy desviando, ¿verdad? No abrimos la Biblia en la casa para que se vayan los malos espíritus, ni para que venga la bendición. Eso sería superstición. La fe tiene que tener sustento en algo que Dios haya dicho. Yo no puedo creer algo que Dios no ha dicho. Si yo estoy confiando en algo que Dios no ha dicho, estoy perdido, porque eso no es fe. O es una fe sin sustento. Otra cosa que la fe no es, ya dijimos, primero no es poder mental, segundo no es superstición. Tercera cosa muy relacionada, la fe no es ingenuidad, credulidad. Es decir, cuando nos dicen cualquier cosa, nosotros la creemos. Eso es ingenuidad. Volviendo al ejemplo del aceite. Te vendo esta botellita de aceite para que protejas tu casa. Es superstición, por supuesto, pero es también ingenuidad. ¿Cómo vamos a creer eso? La fe no es ingenua. Si la fe tiene que tener sustento
en la palabra de Dios testimoniada en la Biblia, entonces la fe es muy racional. La fe está alerta de lo que tiene que creer y de lo que no tiene que creer. No es ingenuidad, no es ignorancia. Mucha gente critica al creyente, ¿no? Porque pues la fe es ignorancia. Bueno, podría ser, pero eso no es fe. Si hay ignorancia, no hay fe. La fe está sustentada en una verdad, en una palabra. Por eso la fe no puede ser ignorancia, porque el primer requisito de la fe es saber. Dice el profeta Isaías: ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces lo primero es escuchar la predicación, saber la predicación, la palabra de la buena nueva. Y luego viene la fe. Entonces la fe no es ignorancia, ¿no? La fe requiere un saber previo. De lo contrario, no es una fe suficiente, o no es fe, o es extremadamente débil. Una cosa más que no es fe. Fe no es aceptar solo mentalmente una doctrina. A ver, ¿tú puedes creer que existen querubines, serafines, arcángeles? Sí. ¿Eso es fe? No. Aceptar una doctrina no es fe. Va relacionado con la fe, ¿no? Porque ahí dijimos que previo a la fe hay un saber. Y ese saber tiene que ver con la doctrina, pero el hecho de aceptar la doctrina todavía no es fe. Eso es apenas una aceptación mental. Hay mucha gente que con cierta razón se pregunta por una doctrina que no entiende. Pero ¿cómo es posible que Dios se haya hecho humano y que Cristo sea Dios y hombre a la vez? Es algo que creemos, ¿no? Pero a alguien se le hace difícil aceptarlo y dice, no lo entiendo, entonces no lo acepto. Y a alguien le dirá, pues si no lo aceptas estás fuera de la fe. No, porque la fe no es aceptación mental. Yo puedo no entender una doctrina y sin embargo tener fe. Puedo tener mis dudas con fe. ¿No? ¿Suena raro? Pero se puede dudar con fe. Señor, hay cosas que yo no entiendo, pero pues eso no hace que yo deje de creer en ti. ¿Verdad? La fe no es la aceptación del dogma, y el no poder entender el dogma no es estar fuera de la fe. Porque eso sería una mera aceptación intelectual, que tiene su lugar y su importancia, pero la fe es más que eso. Volvamos a nuestro ejemplo de la novia que se está casando y que algunos ya conocen. Cuando a esa joven le están diciendo, ¿aceptas a fulanito por esposo? Y ella dice sí. Allí hay un entendimiento, hay un saber previo, ¿no? Ella sabe quién es, ni modo que no, pues yo ni lo conozco, va a decir, no. Ella sabe quién es, ¿no? Y sabe lo que le están preguntando. Y sabe las implicaciones, si dice que sí o si dice que no. Hasta ahí, pero todavía no es todo, no es completo, falta algo más. En el momento que dice sí, está tomando una decisión. Ya es algo más que un entender, ¿verdad? Fe es entender. Lo básico. No tiene que usted ser un teólogo, una enciclopedia de ciencias bíblicas, sino entender quién es Jesús, ¿no? ¿Sabe usted quién es Jesús? El Salvador, el Señor. Entonces usted le va a decir, sí. ¿Qué es? ¿Qué estamos añadiendo ahí? Una decisión. Porque no es solo la palabra
No es solo decir, no es un sí que se dijo y después no pasó nada. Ya Jesús advertía, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Es un sí que conlleva la decisión ¿de qué? La decisión de volcar la vida en una nueva relación, en una entrega, en una nueva dependencia. Porque después de ese sí, la vida de esa mujer es otra. Sus obligaciones, sus derechos, sus propiedades, su familia, su casa es otra. Eso es la fe. La fe es la decisión de entregarnos. ¿Se acuerda que lo dijimos hace rato? La superstición busca resolver problemas. La fe es la decisión de entregarse. Por eso, en resumen, les he dicho, la fe es el sí al amor de Dios. Dios nos amó primero, nos conoció, nos escogió, dio a su Hijo. Nos ama y nos seduce con sus bendiciones, con embargarnos con su presencia. Si usted le dice sí, eso es la fe. O como se podría también decir con palabras más técnicas, incluso del Concilio Vaticano II, para quien vive en el ámbito católico, la frase es: la fe es la respuesta del hombre a la gracia divina. La fe es la respuesta del hombre a la gracia divina. Entonces no es superstición, no es ingenuidad, no es poder mental, no es la mera aceptación mental de un dogma, sino la decisión de que nuestra vida sea de Dios, de arrojarnos en Él. Por eso es que la fe tiene naturalmente obras a las que podemos llamar consecuencia de la fe. Obras resultado, obras consecuencia de la fe. Imagínense que se terminó la ceremonia de bodas, la jovencita dijo sí, y entonces ya su nuevo marido le dice: bueno, ya vámonos de luna de miel. Y ella dice: no, tengo que ir a mi casa, si no me va a regañar mi mamá. Entonces significaría que dijo sí, pero que no hay boda, ¿no es cierto? Hay mucha gente que le dice sí a Dios, pero no hay nada. Porque no se lo dijo de verdad, porque no volcó su existencia cuando dijo sí, porque eso es la fe verdadera. Cuando esa fe verdadera es la entrega, hay resultados naturales de la decisión. Claro que vámonos de luna de miel, pues no quiero otra cosa en la vida en este momento, ¿no? Porque fue un sí verdadero. Eso es la fe. Bueno, si ya tenemos más o menos claro qué cosa es la fe, recordemos también que esta necesidad de que nuestra vida tenga un fundamento último, un dónde estar parado, es una necesidad de todos los seres humanos. ¿En dónde estoy parado en este momento? Bueno, no en sentido físico, ¿no? Pero aún en sentido físico, eso es muy complicado, ¿no? Porque estoy parado en el piso, pero el piso es parte del planeta y el planeta se está moviendo y alrededor del Sol, y el Sol se está moviendo alrededor de la galaxia, bueno, ¿verdad? Pero en sentido espiritual, existencial, ¿en dónde estoy parado? ¿Cuál es mi certeza última, mi fundamento? Para el que cree que solo existe lo material, pues su fe en lo material es su fundamento último. Para el que cree en algún otro libro sagrado, pues ese será su fundamento último. Todo ser humano tiene una creencia que se constituye en su fundamento último, hasta el ateo. ¿Cuál es el fundamento último del ateo? Haber decidido
que Dios no existe. Es una decisión religiosa, porque el ateo no tiene pruebas científicas de que Dios no exista, ni filosóficas de que Dios no exista, ni tampoco de que sí exista. Por tanto, ha tomado una decisión. Decidir o pensar y suponer y vivir como que Dios no existe. Es una decisión religiosa. Por eso, cuando nosotros le estamos dando el sí a Dios, entonces nuestra fe y nuestra vida han reconocido y han escogido como fundamento último a Jesucristo. Nuestra fe es fe en Jesucristo. No es fe en la iglesia, no es fe en el pastor, porque si usted tiene fe en el pastor, pues un día se le va a caer la fe, ¿no? El pastor tiene pies de barro. ¿Qué son los pies de barro? ¿Se acuerda de la estatua de Nabucodonosor? Sí, tenía cabeza de oro, pero pies de barro, ¿no? Y se cayó. No es fe en la iglesia, no es fe en el pastor, no es fe en el sistema teológico, es fe en Jesucristo, ¿no? Nuestro fundamento último, no solo intelectual, sino existencial, de entrega total, es Jesucristo. Vamos a ver un pasaje que a veces crea un poco de problema, allá en Efesios 2. Dice en el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Bueno, ahí lo tenemos. No lo tenemos. Por gracia sois salvos, dice Casiodoro de Reina, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿En dónde está la discusión y la confusión de ese versículo? Cuando mucha gente dice, es que la fe es un don de Dios. Cree el que Dios quiere que crea y no cree el que Dios no quiere que crea. Eso es una mala exégesis de Efesios 2.8. Cuando Efesios 2.8 dice, esto no es de ustedes, sino es don de Dios, es la salvación. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Eso no es de ustedes. Ustedes no se salvaron a ustedes mismos. Ustedes no hicieron los méritos suficientes para llegar al cielo. La salvación es un don de Dios. Y eso es la gracia. Por tanto, si la gracia es un amor inmerecido, si el don es un regalo, ¿qué se tiene que hacer con los regalos? Pues recibirlos. Eso es la fe. Otra ilustración de la fe. Recibir el regalo. Y si yo no lo quiero recibir, pues no lo recibo, ¿no? Entonces imagínense, si la fe es recibir el regalo, imagínense si interpretamos el versículo así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, o sea, pero recibir el regalo o no, es un don de Dios. Si Dios quiere lo recibes y si no quiere no lo recibes. O sea, Dios me regala algo, pero en el fondo no quiere que lo reciba. O Dios me regala algo y luego me cambia, me hace que a fuerzas yo lo quiera recibir. Eso es sumamente extraño, ¿no? Entonces, ¿por qué culpar al incrédulo? Dice el Evangelio de Juan, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado por cuanto no creyó. La razón de la condenación es no creer.
Y si decimos que Dios le da la fe al que quiere y no le da la fe al que no quiere, entonces el que no cree, ¿por qué no cree? ¿Porque no quiere o porque Dios no se la dio? Según esa teoría, pues porque Dios no se la dio. Entonces Dios no le da la fe y luego lo mata o lo manda al infierno, ¿no? ¿Qué Dios tan raro? No es el Dios de la gracia. No es el Dios de la Biblia, perdónenme. Yo no sé si sea el Dios de su teología, pero no voy a pelearme con la teología, ¿no? Entonces, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia me amó de manera inmerecida. ¿A quién? A todo pecador. Y me dio un regalo, el don, la salvación. ¿Cómo recibo el regalo? Creyendo. ¿Y cómo rechazo el regalo? No creyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Se nos olvida el versículo más memorizado de la historia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es decir, todo aquel que quiere recibir ese regalo, que es el regalo más grande que podamos recibir jamás, ¿no? La fe es entonces recibir ese regalo. Y no es algo que Dios decide por mí. Es una decisión que yo tengo que tomar. Por eso es tan importante la fe. Y en el momento en que uno recibe ese regalo, pues ese regalo está implicando la salvación. Podemos decir en ese momento que esa persona ha sido salva. Por supuesto, hay unas aplicaciones más generales de la fe. Podemos tener fe para muchas cosas. Tenemos que tener fe para muchas cosas, para situaciones cotidianas, para distintos tipos de problemas, pero hay una fe fundamental, hay una fe que es la más importante, y es esa que confiesa y reconoce a Jesús como el Señor y Salvador. Porque si esa no la tenemos, todos los demás aplicaciones o aspectos de la fe, pues no nos servirían para nada, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el don de fe? Porque si todos debemos tener fe y debemos de ir creciendo en la fe, porque Romanos 8 dice que la vida del justo se revela de fe en fe. Nuestra fe se tiene que ir fortaleciendo, ¿no? ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham? A lo largo de muchos años, a lo largo de ciertas cosas que Dios le pidió y de muchas pruebas que pasó. Acompáñeme a la primera carta de Pedro. A partir del verso 5, dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Primera de Pedro 1, 5 y ahora 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. ¿Ya tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo? Muy bien. Esa fe se tiene que fortalecer y se tiene que purificar. ¿Cómo se va a fortalecer la fe? Porque Dios me va a dar muchas bendiciones y cada bendición que me da, pues tengo más fe. Así dice el texto.
Así dice las doctrinas de prosperidad, ¿no? Pues te va mal es porque no tienes fe. Luego entonces, si tienes fe, pues tienes que ser una persona exitosa, rica, sana, fuerte, popular, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí dice al revés. La fe se fortalece por las pruebas. Día con día nuestra fe va a crecer, pero no va a crecer nada más así, como una hierba ahí que creció solita. Requiere el paso por el horno, el crisol del fuego, como el oro cuando se mete ese metal precioso al fuego para quitarle la escoria, quitarle las impurezas. Y solo al pasar varias veces por ese fuego puede quedar puro. Nuestra fe debe crecer y purificarse. Es un tema muy largo, podríamos tomar muchos domingos para hablar de la fe, pero déjeme dar un último ejemplo en cuanto al crecimiento de la fe. Y es Job. Job tenía una fe en el Señor y luego vinieron unas pruebas superlativas, unas pruebas que ninguno de nosotros ha tenido. Y todo el propósito de Dios, o al menos lo que Dios pudo hacer con esas pruebas, es que la fe de Job creciera. No estoy diciendo que todas las cosas malas pasan porque Dios quiere. ¿Sí me explico? ¿Y por qué lo atropellaron? Dios quiso que lo atropellaran para que usted tenga más fe. Pues sería un papá muy extraño, ¿no? Ni siquiera los papás humanos decimos, que atropellen a esa chamaca que llega tarde, ¿no? No. O sea, Dios permite, pero aunque haya cosas que pasan y que no es lo que Él quiere, todo lo usa para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El sufrimiento de Job fue usado, aprovechado por Dios para que Job creciera y fortaleciera su fe. Nosotros vamos a tener que pasar pruebas. Y nuestra fe, si pasamos las pruebas, será más grande y digna de honor y gloria cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Regreso a mi pregunta anterior. ¿Y qué sería el don de fe? Si los dones son para la edificación del cuerpo, no para el uso individual, podemos comparar entonces con los otros dones que ya vimos. El don de conocimiento, todos tenemos que tener cada vez mejor conocimiento de la Biblia, ¿sí o no? Pero hay un don de conocimiento, el que tiene entendimiento de la Escritura para poder compartir con los demás la sana doctrina, la sana enseñanza. Entonces hay un conocimiento individual y hay un conocimiento para beneficiar al cuerpo. Lo mismo la sabiduría. Todos tenemos que pedirle a Dios sabiduría, capacidad de entender su voluntad. Pero el don de sabiduría nos va a ayudar a saber lo que la iglesia, lo que el cuerpo de Cristo tiene que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No para mí, sino para el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que esa fue la diferencia? Pues lo mismo en el caso de la fe. Hay una fe individual, una fe salvífica, una fe que tiene que crecer a través de las pruebas, pero hay una fe que tiene que bendecir al cuerpo. Habrá ciertos hermanos a quienes Dios va a capacitar para creer y actuar, porque la fe sin obras está muerta, para creer y actuar en beneficio del cuerpo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una ocasión, no voy a ir al pasaje porque tenemos poco tiempo, en una ocasión que Pedro fue aprehendido. Antes que él, a Jacobo, otro apóstol, lo habían aprehendido y le habían cortado la cabeza. Lo que se esperaba es que al día siguiente también decapitaran a Pedro.
La iglesia hacía sin cesar oración por él, dice el libro de los Hechos, capítulo 12. Un ángel abrió las puertas a Pedro y Pedro salió de la cárcel y corrió a la casa donde estaba la iglesia reunida. Y la iglesia, pues temerosa de la persecución, se había encerrado en la casa. Y Pedro empezó a tocar la puerta y pues nadie le oía, estaban por allá adentro. Y a lo mejor estaban orando y a lo mejor estaban clamando fuerte y pues menos le oían, ¿no? Por ahí una joven dijo: Pedro está gritando allá afuera. Y la iglesia tenía tanta fe, pues no. La iglesia dijo: estás loca. Entonces yo no sé qué le estaban pidiendo a Dios, porque si le estaban pidiendo a Dios que liberara a Pedro y cuando Pedro está liberado dicen: no puede ser. O le estarían pidiendo: ay Señor, que cuando le corten la cabeza no le duela mucho. Yo quiero pensar que esa joven o alguien en la iglesia tuvo la fe suficiente que los demás no tuvieron para que el Señor actuara, ¿no? Tenemos al profeta Elías. La mayoría del pueblo se ha desviado tras los ídolos. Los sacerdotes del dios Baal tienen el poder y el prestigio. Elías se presenta y dice: vamos a pedir una señal. ¿Quién es Dios? ¿Baal o Yahvé? Vamos a poner un altar a cada uno de esos dos dioses y vamos a pedir que el fuego del sacrificio no lo encendamos nosotros, sino que lo mande el Dios que sea verdadero. Elías no creía en guerra espiritual, porque si no hubiera dicho: no, Baal es un demonio repoderoso, y qué tal si sí manda fuego, ¿no? Mejor le echo aceite. No, Elías no hizo nada de eso. Elías sabía, como sabemos nosotros, que Baal es aire, que no existe, que es superstición, ¿verdad? Entonces pudo burlarse de los sacerdotes de Baal y decir: grítenle más fuerte. Los sacerdotes hacían ritos, andaban danzando ahí alrededor del altar y se herían con cuchillos como una forma de, sacrificarse y decir: con eso voy a agradar a Dios, ¿no? Grítenle más fuerte, a lo mejor si Dios está dormido. Cuando le tocó el turno a Elías, tenía tanta fe que no escondió una lupa por ahí para que se prendiera solito la lumbre, ¿verdad? Sino al contrario, dijo: a ver, tráiganme agua, vamos a mojar la leña, ¿ves? Más agua, a ver, para que vean que no hay truco. Y oró al Señor y el Señor mandó el fuego, ¿no? Es decir, cuando nuestra fe y nuestra acción van a determinar el rumbo del cuerpo, la provisión que se necesita para el cuerpo. Y yo le he estado diciendo: bueno, vamos a orar, Señor, ¿cuál es el don que yo debo de tener? Y le he preguntado también: ¿cuál es el don que a usted le gustaría? Sabiendo que la fe es ante todo una entrega y que la fe es arrojarse en los brazos de nuestro Padre, tal vez usted esté llamado a tener fe para las necesidades del cuerpo, espirituales, de milagros, de sustento, de recursos para la iglesia. Cuando digo de recursos, no estoy hablando otra vez de doctrina de prosperidad y diciendo: ofrenda mucho para que Dios te dé mucho. Porque cuando nosotros ofrendamos, lo hacemos por amor, sin esperar a cambio algo, porque Dios es digno. Segundo, si Dios nos da mucho, no es para nosotros, sino para compartir, ¿verdad? Sin embargo, quien tiene el don de fe
tiene que estar atento a los problemas que atacan a la iglesia, a las necesidades que han creado ciertos vacíos en el cuerpo, a las carencias para poder llevar al cabo la obra de Dios. Y creer de una manera diferente, no quiero decir más grande, pero sí diferente, porque es un creer que va a beneficiar a todos y porque es un poder actuar antes de. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él limitó su gloria divina a lo humano. Entonces, cuando Jesús fue a ver a su amigo Lázaro que había muerto, Jesús no llegó con la confianza de, yo soy Dios y como Dios, pues yo ahorita levanto a Lázaro. Pues qué problema, Dios lo puede todo, ¿no? Jesús llegó en su calidad humana, como Dios encarnado. En su calidad de hombre, Él tenía que depender de su Padre. Tenía que tener fe. Y entonces, fíjense la oración que hizo Jesús antes de hablarle a Lázaro. Porque si la hubiera hecho después, pues está muy entendible, pero Jesús dijo, alzando los ojos al cielo. No sé por qué nosotros adoptamos la costumbre de orar con los ojos cerrados, ¿no? Y recuerdo al niñito de la clase que dice, maestra, fulanito tiene los ojos abiertos, ¿no? Pero Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. Y todavía Lázaro no resucitaba. Eso es fe. Cuando lleguemos al don de sanidades y los dones de milagros, vamos a completar esta idea, porque no se trata de decir lo que a mí se me ocurra, Dios, te doy gracias porque ahorita voy a hacer que se multipliquen las tortas. No, y vamos a ver por qué y cuándo. Pero lo que sí quiero dejar claro hoy es que la fe es una aceptación, una certeza de lo que Dios ha pedido antes de que suceda, antes de que lo veamos. Porque Tomás dijo, mi Señor y mi Dios, cuando lo vio aparecido y resucitado. Y Jesús le reclamó, porque me has visto, creíste. Bienaventurado el que sin ver creyó. Cuando Lázaro estaba todavía sepultado y cuando Lázaro todavía estaba corrompiéndose en su cuerpo y olía mal, cuando no había humanamente ninguna certeza de que iba a volver a la vida, Jesús hizo una oración comprometedora porque todos lo oyeron. No dijo aquí en secreto, ay Señor, no me vas a fallar, sino alzó sus ojos al cielo y dijo a gran voz, Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. Y luego dio la orden y sucedió, ¿no? Es un don muy bonito, el don de fe. Vamos a orar para que quien quiera ese don, pues lo pida, ¿no? Yo no estoy diciendo que se lo van a dar, pero puede ser que sí, ¿verdad? Porque de que Dios nos quiere dar dones a todos, eso es cierto. Oremos. Señor, gracias porque entre estos dones maravillosos que nos revelas en tu palabra, está de confiar en ti y de aceptar tus promesas aún antes de poderlas ver, con el objetivo de bendecir al cuerpo y de ayudar en sus necesidades, en sus carencias, en sus problemas. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia de hermanos que tengan este don? Que no se pregunten cuánto hay para poder obedecerte. Que no se pregunten si las circunstancias son favorables para poder obedecerte, sino que aun cuando no hay recursos, ni se ve ninguna circunstancia posible,
pueden dar el paso de aquello que tú estás indicando. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que por tu Espíritu Santo nos llenes y derrames sobre aquellos en los que a ti plazca el don de fe. Gracias porque sé que nos has oído. Amén.